Que la gracia divina acompañe y bendiga profundamente el día y la semana de todos los que nos acompañan en esta nueva exploración. Hoy, imaginen un texto sagrado que, en lugar de hablar solamente de, digamos, dimensiones celestiales o teología muy abstracta, prohíbe estrictamente recalentar carne al tercer día. Sí, o que dicta con una precisión casi quirúrgica quién se queda con la piel de una vaca que acaban de sacrificar. Exacto. Es una locura. Hoy analizamos el capítulo 7 del libro de Levítico. Y para esto nos estamos apoyando en las notas y comentarios analíticos de las Biblias de Estudio Holman y NIEA. Nuestra misión en este análisis es, descubrir cómo este documento antiguo lograba un equilibrio que parece casi imposible. Un equilibrio fascinante, ¿no? Porque tenían que mantener una reverencia absoluta hacia lo divino, pero al mismo tiempo sostener la economía de toda una comunidad nómada. Y también crear un espacio súper estructurado para la gratitud humana. Porque aunque es un texto denso y, bastante ritualista, está lleno de detalles sorprendentes sobre la vida, la muerte y, sorprendentemente, sobre la comida. Totalmente. Y para entender cómo funcionaba esta sociedad en sus momentos de máxima celebración y alegría, primero es fundamental observar cómo estructuraban la restauración de sus peores fracasos morales. Claro, la parte difícil. Así es. Todo sistema de justicia tiene una base operativa. Y en este texto, esa base es la oferta por la culpa. Las fuentes de estudio catalogan esto como una cosa santísima. Y ojo, la mecánica geográfica aquí es vital. Ok, vamos a desempacar esto, porque quiero asegurarme de que nadie se pierda con la terminología antigua. Cuando las notas de estudio mencionan los holocaustos continuos, estamos hablando de ese fuego perpetuo en el altar, ¿cierto? Ese sacrificio diario que representaba la adoración ininterrumpida de toda la comunidad. Ese es precisamente el contexto. Las directrices exigen que el animal para esta oferta por la culpa sea sacrificado exactamente en el mismo lugar donde se realizaban esos holocaustos continuos. Al exigir esto, el texto está, elevando la importancia de la restitución moral. O sea, no era algo que hacías en el patio de atrás para salir del paso. Para nada. Restaurar el daño causado por un individuo no era un evento secundario. Se igualaba en gravedad a la adoración nacional diaria. La sangre se rociaba alrededor de ese mismo altar principal y partes anatómicas muy, muy específicas, como la grasa, los riñones, la membrana del hígado, se quemaban. Ajá. Pero el andamiaje teológico de este texto va mucho más allá de lo que se convertía en humo. Hay un enfoque enorme en lo que se quedaba aquí en la tierra, en manos humanas. Exactamente. Y espera, porque aquí me pierdo un poco. Entiendo perfecto el simbolismo de la sangre y el altar, pero leyendo los comentarios de la Biblia Holman, hay detalles que, la verdad, me resultan sumamente extraños. ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, el texto especifica que el sacerdote que oficia el sacrificio se queda con el cuero, o sea, la piel del animal. Los exégetas señalan que este es un dato completamente nuevo que no aparecía en las instrucciones del capítulo 1. Y además de eso, la ley hace una distinción minuciosa sobre la comida. Ah, sí, las ofrendas de cereales. Exacto. Las ofertas cocinadas al horno o en sartén son propiedad exclusiva del sacerdote que oficia. Pero la harina seca o cruda se reparte entre todos los demás sacerdotes. O sea, ¿por qué el creador del universo está microgestionando quién se come un pan horneado versus harina seca? Leyendo esto hoy, suena menos a una ley divina y más, a un sindicato sacerdotal protegiendo sus intereses laborales. Pues es una reacción súper natural al leer un texto que parece tan burocrático. Pero si analizamos bien la economía agraria y de subsistencia del antiguo Medio Oriente, toda esta aparente microgestión revela un sistema de compensación laboral increíblemente sofisticado. ¡Wow! ¿En serio? Sí, piensa que el trabajo en el santuario era físicamente agotador. Implicaba lidiar todos los días con animales inmensos, con sangre, mantener un fuego constante, manejar multitudes. Era trabajo pesado, literal. Pesadísimo. El sacerdote oficiante era quien realizaba esa labor, y la piel del animal era un bien de altísimo valor económico en esa época. Se usaba para fabricar tiendas, calzado, correas, ropa. Entonces, asignarle el cuero al oficiante era un pago directo y justo por un esfuerzo físico extraordinario. O sea, funcionaba como una especie de comisión por servicio directo. Mientras que los cereales horneados eran básicamente el almuerzo inmediato para el que estaba ahí sudando frente al fuego. Exactamente.
Y la harina seca o cruda, que obviamente no se echaba a perder tan rápido, iba a un fondo común. Esa distinción, aunque parezca menor, creaba una red de seguridad social descentralizada. Claro, para los que no estaban de turno. Así es. Garantizaba que todos los miembros del clero, o sea, todos los hijos de Aarón, tuvieran una provisión base para sus familias, independientemente de si les tocaba oficiar ese día en particular o no. El texto está entrelazando la justicia restaurativa con el pago justo por el trabajo del clero. Es alucinante. El perdón de los pecados financiaba literalmente la nómina de quienes facilitaban ese perdón. Es un ecosistema perfecto. Y bueno, una vez que el peso abrumador de la culpa moral era levantado a través de esta restitución tan exacta, la respuesta psicológica natural de la comunidad no era simplemente irse a casa en silencio, ¿verdad? Había una necesidad de estallar en gratitud. Definitivamente. Y el texto anticipa esto a la perfección al introducir la siguiente gran categoría: los sacrificios de paz. Estos sacrificios son, digamos, el corazón sociológico de la vida comunitaria en Israel. Ajá, las fiestas comunitarias. Sí, y las notas de la Biblia, NAA, explican que esta ofrenda se subdividía en 3 categorías, basadas en la motivación humana. Podía ser un sacrificio de acción de gracias por un favor divino recibido, el cumplimiento de un voto hecho en medio de una crisis o una oferta voluntaria. Que esa última es básicamente una expresión de pura alegría espontánea, sin ninguna deuda de por medio. Exacto, pura celebración. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Revisando las instrucciones meticulosas para el sacrificio de acción de gracias, hay una anomalía que salta a la vista y rompe todas las reglas. El texto permite, e incluso requiere, que el adorador traiga pan con levadura. Pan fermentado, así es. Pan fermentado. Para quienes estudian estos textos, saben que la levadura en los rituales de fuego estaba absolutamente prohibida. Traer levadura al altar sagrado es, no sé, como llevar comida chatarra a una convención de nutrición estricta. Rompe con todo lo establecido sobre lo que es aceptable. Entonces, ¿por qué de repente, en este momento de gratitud, la levadura cruza la puerta del santuario? Es una gran pregunta. Esa excepción ocurre porque el destino de ese pan leudado no es el fuego purificador del altar. Su destino es la mesa humana. Ah, claro, no se quemaba. Exacto. En la cultura bíblica, la levadura y el proceso de fermentación representaban la vida cotidiana, el paso normal del tiempo, el calor del hogar. Los sacrificios de acción de gracias no terminaban en una ceremonia solemne y aburrida. Culminaban en una comida comunitaria, una fiesta masiva. Y la carne no se comía todos los días en el mundo antiguo, ¿no? Para nada. Sacrificar un animal era un evento económico enorme. Así que al incluir el pan de todos los días, ese pan que se infla y tiene olor a hogar, el texto está indicando que la santidad no solo existe allá en el rigor del altar, sino que desciende a la experiencia humana más básica. Sentarse a la mesa. Sí. Sentarse a compartir una comida abundante con familiares, amigos y las personas más vulnerables de la comunidad. Es una imagen fascinante. Literalmente, convertían el santuario en un espacio de barbacoa comunitaria donde lo divino y lo doméstico se encontraban. Sin embargo, revisando las fuentes, me di cuenta de que este festí estaba muy lejos de ser una fiesta libre de estrés. Había límites extremadamente estrictos impuestos por el reloj. Súper estrictos. Las regulaciones temporales eran inflexibles y dependían del tipo de sacrificio. Por ejemplo, en el sacrificio de acción de gracias, que era el más elevado en términos de gratitud, la regla era tajante. Toda la carne debía consumirse ese mismo día. O sea, antes del amanecer del día siguiente, 0 rastros de carne. Ni un solo pedazo. Ahora, si la ofrenda era por un voto o una ofrenda voluntaria, las notas indican que la ley daba una pequeña concesión, un día de gracia extra. Podían comer la carne el día del sacrificio y continuar el banquete al día siguiente. Pero el tercer día, el tercer día las consecuencias se volvían catastróficas. ¿Sí? El texto estipula que cualquier sobrante al tercer día debía ser incinerado inmediatamente. Si alguien decidía ignorar esto y comer la carne al tercer día, el sacrificio entero quedaba anulado retroactivamente. Y las notas de estudio profundizan en la terminología hebrea que se usa aquí, específicamente la palabra pigul. Esta palabra no significa simplemente algo que ya caducó o se echó a perder. No es solo carne pasada. No,
Se traduce como una abominación, algo profundamente estropeado y profanado. Quien consumiera esa carne no solo perdía el mérito espiritual del sacrificio, sino que el texto dice que cargaba con su iniquidad. Pasaba de ser un adorador a ser un transgresor en el preciso acto de masticar esa carne. Y esto, te digo, me genera una disonancia enorme, porque cuando leo sobre carne dejada al sol durante 3 días en un campamento en el desierto del Medio Oriente, sin refrigeración, mi mente del siglo XXI inmediatamente asume que estamos ante un manual primitivo de salud pública. Claro, suena lógico. Suena a la primera ley de seguridad alimentaria del mundo para evitar un brote de intoxicación masiva, ¿verdad? ¿Es esto puro pragmatismo sanitario disfrazado de religión? ¿O los comentaristas ven un mensaje teológico más profundo sobre no acaparar los recursos? Bueno, los exégetas coinciden en que sí, la preservación de la salud física es un beneficio inherente e innegable. Pero el peso real del texto recae contundentemente en la psicología del adorador frente a la provisión divina. Piensa que la ofrenda es santa y su propósito es generar comunidad en el presente y fomentar la confianza en que Dios proveerá en el futuro. ¡Wow! O sea que guardar la comida es no confiar. Exacto. Intentar estirar esa carne hasta el tercer día es, en el fondo, un acto de profunda desconfianza. Es el instinto humano de supervivencia y acaparamiento tomando el control absoluto. El adorador que guarda carne para el tercer día está diciendo tácitamente: no confío en que tendré alimento mañana, así que voy a manipular esta experiencia sagrada para asegurar mi propia supervivencia. Convirtiendo un acto que originalmente era de profunda gratitud en un ejercicio de avaricia y control total. Totalmente. Y esto nos lleva directamente a las reglas de pureza que siguen en el texto, las cuales refuerzan esta barrera infranqueable entre lo santo y lo contaminado. Si la carne santa entraba en contacto con cualquier objeto o persona considerada ritualmente impura, quedaba automáticamente descalificada y debía ir directo al fuego. Y la penalidad para una persona en estado de impureza que se atreviera a comer de esa carne santa es devastadora. La frase literal es que esa persona sería eliminada de su pueblo. Es una sentencia severa. Muy severa. Las notas de la Biblia NAA son muy sobrias al explicar esa frase. No se trataba de pedirle a la persona que se retirara a su tienda un rato a reflexionar, ¿eh? Eliminada de su pueblo significaba la excomunión total, ser cortado por completo de la red de seguridad social y familiar, o incluso, en la interpretación de muchos eruditos, la expectativa de una muerte prematura dictada por intervención divina directa. Era un recordatorio brutal de que, aunque Dios invitaba a la comunidad a comer en su presencia, la mesa seguía siendo un espacio soberanamente santo. Así es. La familiaridad de compartir el pan y la carne no anulaba de ninguna manera la reverencia absoluta requerida frente al Creador. Había líneas que, pues, simplemente no se cruzaban. Entonces, ¿qué significa todo esto para los elementos físicos del animal? Las fuentes revelan que existían 2 componentes anatómicos que la comunidad tenía absolutamente prohibido consumir bajo cualquier circunstancia, fuera dentro o fuera del santuario, por todas sus generaciones. La grasa y la sangre. La grasa y la sangre. Empecemos por la grasa, porque esto choca frontalmente con nuestra cultura culinaria. Hoy en día, la grasa infiltrada en un buen corte de carne es el estándar de oro en la gastronomía, ¿no? Es sinónimo de sabor, de textura, de lujo. Pero el texto declara que la grasa del buey, de la oveja o de la cabra era totalmente intocable. Y esto se fundamenta en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. En esa época, la grasa no era vista como un exceso poco saludable o algo dañino, sino como la porción más rica, la vitalidad pura y acumulada del animal. Era, digamos, la excelencia física. Lo mejor de lo mejor. Exacto. Por lo tanto, esa porción de máxima calidad pertenecía de manera exclusiva a la divinidad. Consumirla era equivalente a robarle a Dios la parte que por derecho le correspondía. Cuando esa grasa se quemaba en el altar, el humo resultante simbolizaba que la comunidad estaba entregando lo mejor, no las sobras, al sostenedor de la vida. Pero hay un matiz muy pragmático que descubrí leyendo las fuentes y que me parece brillante. El texto aclara que, si un animal moría de causas naturales o era despedazado por depredadores, obviamente su carne no podía comerse por temas de pureza.
Sin embargo, la ley sí permitía que la grasa de ese animal muerto se utilizara para cualquier otro trabajo práctico. Ah, sí, usos cotidianos. Los comentaristas explican que la usaban para lubricar herramientas agrícolas, para engrasar cueros o como combustible para lámparas. O sea, la prohibición no era que la grasa fuera un elemento radiactivo o mágicamente peligroso al tacto. La regla estricta era que no podía ser ingerida. Era una exclusividad culinaria reservada única y exclusivamente para el altar. Es una distinción crucial entre el utilitarismo del día a día y el consumo sagrado. Y luego nos encontramos con la sangre, cuya prohibición es aún más severa. Con la sangre ni siquiera se permitía su uso utilitario. Nada. Cero contacto. Nada. La ordenanza de no comer sangre de ninguna especie es uno de los mandamientos más enfáticos de todo el texto. La lógica teológica detrás de esto es que la sangre contiene la vida misma, y la vida es un derecho exclusivo del Creador. Tiene mucho sentido. Cuando un animal moría, su vida estaba siendo entregada. La sangre se utilizaba para hacer expiación o para sellar la adoración. Consumir la sangre era profanar el peso monumental que significa tomar una vida. Debía ser drenada con muchísimo respeto y devuelta a la tierra o al altar. Es un nivel de conciencia sobre la mortalidad y la cadena alimenticia que está a años luz de nuestra forma actual de consumir. Te exige reconocer que la vida simplemente no nos pertenece por derecho. Ahora, si juntamos todas estas piezas, surge una interrogante económica fundamental. A ver, ¿cuál? Si la grasa se quema para Dios, la sangre se drena con respeto y la carne de estos masivos sacrificios de paz es para la persona que organizó la fiesta y todos sus invitados, ¿de qué vivían los sacerdotes durante estos eventos voluntarios? Ah, claro. Porque ya vimos que recibían la piel y el pan en las ofrendas por la culpa, pero los sacrificios pacíficos eran el volumen principal de alimento de toda la nación. Pues el texto resuelve esta interrogante estableciendo lo que denomina la porción de los sacerdotes. Es un mecanismo económico brillante, integrado directamente en la ceremonia de celebración. De cada sacrificio pacífico se extraían 2 cortes muy específicos destinados a sostener al clero, el pecho y el muslo derecho, o la espalda derecha del animal. Leyendo la coreografía de cómo se entregaban estas cortes, lo que más me llama la atención es la profunda fisicalidad del ritual. O sea, no hay nada abstracto aquí. El adorador debía llevar las porciones al altar con sus propias manos, juntando la grasa y el pecho del animal. El lenguaje original en las fuentes describe una pedagogía muscular impresionante. El pecho del animal se convertía en lo que el hebreo llama una tenufa. ¿Una oferta mecida? No. Exacto. El adorador y el sacerdote literalmente tomaban la carne y realizaban un movimiento de balanceo hacia el altar y luego de vuelta hacia ellos, y el muslo derecho era una terumá, una oferta alzada, que era levantada físicamente hacia el cielo. O sea, al mecer el pecho hacia el altar y luego retroceder, el adorador estaba materializando un contrato a través de su propio cuerpo. Es como si el movimiento físico dijera, Dios, te entrego esta porción a ti, y en el trayecto de regreso del movimiento, Dios estuviera declarando, la recibo y ahora se la transfiero legalmente a mis siervos para que se alimenten. El cuerpo humano aprendía toda la economía teológica a través de la tensión de sus propios músculos, sosteniendo el peso de esa carne. Es bellísimo. Y constituye un sistema de impuestos y sostenimiento completamente descentralizado. Las notas de estudio de la Biblia Holman subrayan que este arreglo fue dictado como un estatuto perpetuo. Esto garantizaba que la clase sacerdotal, que recordemos no tenía herencia de tierras para cultivar, recibiera un flujo constante de proteínas de altísima calidad. Y lo más notable de todo es que esta seguridad financiera del clero no dependía de la coerción del Estado. Ni de recaudadores de impuestos cobrando a la fuerza. Exacto. Dependía única y exclusivamente de la alegría y la generosidad voluntaria de la comunidad, que al agradecer a Dios automáticamente sostenía a quienes lideraban su vida espiritual. Nos demuestra que, en el mundo antiguo, esa división tan marcada que hoy hacemos entre lo sagrado y lo material simplemente no existía. Todo estaba conectado. Separables de su relación con la divinidad. Es asombroso ver cómo se entrelaza todo. El capítulo 7 de Levítico se presenta inicialmente como un manual técnico, denso, casi aburrido, pero a través de las notas de estudio hemos descubierto un ecosistema hiperregulado pero brillante. Vimos cómo la culpa moral encontraba una resolución que literalmente vestía y alimentaba a los sacerdotes.
y cómo esa resolución daba paso a la inmensa alegría comunitaria de las ofrendas pacíficas, donde la levadura del hogar se encontraba con la santidad del altar. Exploramos cómo el reloj implacable del tercer día y las estrictas reglas de pureza obligaban a la comunidad a confiar en la provisión futura en lugar de acaparar por miedo. Entendimos la profunda reverencia por la vida al dejar la sangre y la grasa intactas. Y finalmente, cómo esa pedagogía muscular del pecho mecido aseguraba la viabilidad económica de toda una estructura social. Es un texto con una profundidad práctica increíble. Y esto, la verdad, me lleva a una reflexión final para quienes nos escuchan hoy, muy inspirada por la asombrosa interconexión de este antiguo ecosistema. En nuestra era moderna, operamos en cajas separadas. Completamente aislados. Sí, consumimos información en segundos, compramos alimentos empacados sin pensar jamás en la vida del animal del que provienen y frecuentemente comemos de forma rápida, mirando pantallas, desconectados de las personas que produjeron ese alimento y de quienes están sentados a nuestro lado. Nos falta esa intencionalidad, ¿verdad? Muchísima. Si observamos la intencionalidad sagrada de estas antiguas mesas, ¿qué pasaría si aplicáramos tan solo una fracción de esa conciencia a nuestra vida moderna? ¿Qué cambiaría en nuestras relaciones y en nuestra sociedad si decidiéramos ver cada comida comunitaria no solo como un acto biológico de supervivencia, sino como un ejercicio de gratitud presente, un respeto profundo por los recursos que nos sostienen y una responsabilidad tangible hacia la comunidad que nos rodea? Son preguntas para llevarnos a casa. Dios bendiga a todos los oyentes.